Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los planes del nuevo gobierno. Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente electo Gustavo Petro, despejó varias dudas en torno a Ecopetrol, la reforma tributaria y quién sería el titular de la cartera de Hacienda. En minutos, los detalles. Comienza la fase de transición. Un encuentro entre el presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro dará inicio al proceso de empalme. El viernes arrancan los encuentros de las comisiones. Con dos expertos en la materia analizaremos los retos económicos que hay a partir del 7 de agosto. Las 1000 empresas más grandes del país. La Superintendencia de Sociedades reveló el ranking de las compañías más poderosas en materia de ingresos, ventas y patrimonio. Juan Fernández nos cuenta detalles de ese reporte. Comenzamos esta emisión hablando de un tema clave y tiene que ver con los detalles revelados hoy a Noticias Caracol por el asesor económico del presidente electo Gustavo Petro en torno a temas como la reforma tributaria, Ecopetrol y, muy importante, el nuevo ministro de Hacienda. Sol Suárez, diálogo con Bonilla, en diálogo con él, muy temprano en Noticias Caracol, revisó todos estos temas y aquí hay unas conclusiones. Veamos. Empiezan a mostrarse las cartas de lo que serán las acciones en materia económica del gobierno electo de Gustavo Petro. Una de las dudas y preocupaciones es sobre la próxima reforma tributaria. Ricardo Bonilla, uno de los asesores económicos más cercanos al mandatario electo, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que se va a hacer todo lo posible por recoger en esa reforma 50 billones de pesos. ¿Pero cómo lo hará? Una de las principales conclusiones es que será mediante la eliminación de beneficios tributarios para las grandes empresas y contribuyentes y cobrándoles más impuestos a estas personas naturales de mayores ingresos. Más impuestos para las personas naturales que tienen ingresos altos, y cuando estoy hablando de ingresos altos yo no quiero que vuelva a haber una discusión como la de ayer, de que la clase media, no. Ingresos altos es que personas que tienen ingresos mayores a 200 millones de pesos tienen exenciones y beneficios y no exactamente se declaran todos los ingresos que tienen ni se reconocen todos los activos que tienen. El objetivo de la reforma es que se pueda reconocer esos activos, esos ingresos y que podamos liberarle carga a las personas jurídicas que hoy aportan el 80% del impuesto de renta. Bonilla además fue enfático en que no se va a aumentar la base gravable de personas naturales que deben contribuir, pues afectaría a gente de bajos recursos. Es decir, los que hoy pagan impuesto de renta los seguirán pagando, nadie más. Sin embargo, dejó claro que los que van a pagar más impuestos de los que ya pagan serán las 40.000 personas de más altos ingresos en el país. Ese umbral no se va a bajar, porque el problema tributario en Colombia no está en las rentas del trabajo ni en los ingresos de las personas de menor capacidad. El problema del impuesto de renta, que no es distributivo, que no reduce la desigualdad, es en los ingresos altos. Pero entonces, ¿quiénes son esos de altos ingresos? ¿Cuánto tiene que ganar una persona para ser identificada como de altos ingresos? Bonilla lo explicó. 200 millones anuales implica que las personas están ganando 16 millones mensuales. ¿Cuántos colombianos ganan 16 millones mensuales? Otro de los temas que se tocó en esta entrevista es el del sector de minas y energía. El mercado financiero está muy preocupado por la poca información que se tiene acerca de las acciones que se implementarán, por ejemplo, con Ecopetrol, la empresa más importante del país. Bonilla eliminó el rumor de que se podría convertir en una empresa 100% estatal. Afirmó que seguirá siendo de todos los colombianos mediante la figura de empresa de economía mixta y que seguirá en su trabajo de exploración y explotación de petróleo hasta que cumpla con todas sus obligaciones ya pactadas. Es una empresa de economía mixta, hoy tiene una participación importante de actores privados, va a seguir siéndolo y el objetivo es revisar cómo va el plan de transición de Ecopetrol hacia el mediano plazo, pasando del petróleo solo a otro tipo de energías. En cuanto a la actividad de minería en el país, aseguró que el gobierno electo no desmontará, ni cambiará, ni eliminará ningún contrato vigente. Los derechos adquiridos se van a respetar, pero se evaluarán los resultados de dichos contratos. Según él, hasta el momento en el país hay 180 contratos de exploración que cubren 7 millones de hectáreas y que tienen vigencia entre 15 y 20 años. La pregunta que se va a hacer de entrada es: cuéntenos en qué van esas exploraciones, porque yo no sé para qué quieren un contrato más si hay 180. ¿Dónde están los resultados de esos 180, de los cuales solo hay 18 en los cuales hay una evaluación
sobre si lo que encontraron fue petróleo o gas y si es comerciable. No hay nada más. Una respuesta adicional que toda la economía está esperando es quién será el próximo ministro de Hacienda. Sobre el tema, Bonilla reveló que de la baraja de opciones de las que ya se ha hablado, hay 2 opciones de las que saldrá el titular de la cartera de Hacienda. Los más opcionados son José Antonio Campo, que ya se lo propuso en campaña, y Alejandro Gaviria. Ricardo Bonilla además nos confirmó que estará dentro del gobierno como asesor de Gustavo Petro, pero no ocupará ningún cargo dentro de él debido a una inhabilidad que tiene vigente. Y precisamente para analizar estas intenciones del nuevo gobierno y confrontarlas con lo que dicen los expertos, quiero saludar a esta hora al doctor Anuar Rodríguez, vicepresidente de ANIF. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. Doctor Rodríguez, no sé si usted nota algún cambio, alguna diferencia entre lo que se propuso en campaña y estos primeros mensajes económicos del equipo del nuevo presidente de la República. Bueno, Víctor, lo que es claro es que, y nosotros lo planteamos en varios escenarios y en varias discusiones en ANIF, es que ganara quien ganara las elecciones, el equipo económico y el equipo de gobierno que va a tomar las riendas se enfrentaba a una situación fiscal compleja. Y eso sin duda exigía pues poner sobre la mesa las cartas de la reforma tributaria. Hemos visto que con algunos temas coyunturales, el precio del petróleo que se encuentra elevado, el mayor crecimiento económico, hemos tenido unas señales positivas y en ese sentido el marco fiscal de mediano plazo que plantea este equipo económico que está terminando, pues va en un camino correcto, pero sin duda eso no alivia o no genera menos presión en cuanto a la necesidad de generar una reforma y que el equipo económico del candidato electo ya, el presidente y el equipo que se nombre para liderar esta cartera, pues tenga la necesidad de enfrentar y de recaudar más ingresos para financiar su plan de gobierno. Sobre la reforma tributaria que usted menciona, por ahí han dado ya, o daba ya el doctor Bonilla algunas puntadas. ¿Qué interpretan ustedes de ello? Entre otras, nadie adicional al que hoy está declarando y pagando renta empezaría a declarar y pagar renta en el gobierno Petro, según lo que están diciendo hasta el momento, sino que los mayores impuestos inicialmente recaerían sobre personas con ingresos superiores a los 200 millones de pesos al año. ¿Con eso sería suficiente para tapar el enorme déficit y para conseguir los recursos adicionales de este ambicioso programa social del presidente electo? Pues mire, Víctor, el tema sin duda es importante que tengamos en cuenta que en renta, sobre todo en personas naturales, tenemos que hacer algo. Y esto es un tema muy, muy valioso que se resalta de estos primeros puntadas que ha dado el doctor Bonilla. Entonces, lo primero que tenemos que saber y que tendríamos que poner sobre la mesa es cuál va a ser esa estructura progresiva para que aquellas personas de mayores ingresos puedan contribuir más al erario público. Y eso sin duda pues es lo que se busca y lo que se quisiera desde el punto de vista técnico de generar mayor progresividad en el esquema tributario. Ahora, lo que tenemos que ver es que por este lado, eliminando exenciones para las personas de más ingresos y avanzando en una estructura marginal que sea más progresiva, pues es bastante complejo cumplir esas metas ambiciosas que se ha trazado el equipo económico o los asesores que han hablado al respecto. Esos 50 billones, digamos que no vemos cómo se puede alcanzar esa cifra. ¿Por qué no vemos eso? Porque digamos que la primera o la mayor fuente de gasto fiscal, y acá hablamos gasto fiscal, es lo que deja de recaudar el Estado vía exenciones, proviene sobre todo de las exenciones que hay en el IVA y de esas tarifas diferenciales que hay en el IVA. Y eso no... Es decir, de los productos que no tienen IVA hoy. Exacto, eso incluso lo han planteado como uno de los temas donde no se va a revisar o no se va a avanzar. Entonces, yo creo que ahí deberíamos plantear todos los temas, poner todo sobre la mesa, mirar cuáles son los beneficios, mirar de dónde podríamos alcanzar esos niveles y esas metas de recaudo tan elevadas. Recordemos, 50 billones son aproximadamente 5 puntos del PIB y de las últimas reformas que hemos visto que se han podido aprobar en el Congreso, que han generado consenso y han tenido apoyo de los diferentes sectores políticos, ninguna ni lejos se acerca a esa cifra. Entonces eso es lo que tendríamos que poner sobre la mesa, mirar dónde
a través de revisar las exenciones, pero no solo en renta, sino también en IVA, que es importante, porque además esas exenciones en IVA se concentran, o los que más beneficios tienen son los hogares de mayores ingresos. Entonces esos son temas que valdría la pena no descartar de entrada, revisar cuáles son algunos... Ellos no solo han hablado de aumentar, digamos, las tarifas de las personas con mayores ingresos, también han planteado eliminar algunas exenciones de sectores empresariales, de sectores corporativos, y además un impuesto al patrimonio para personas naturales a partir de patrimonios líquidos de 1.000 millones de pesos en adelante. ¿Todo eso en conjunto no ayudaría a conseguir los 50 billones de pesos que prometió en campaña el doctor Petro? Claro, Víctor, eso va un paso en el camino correcto en el sentido de generar mayor recaudo y que ese recaudo provenga de las personas que tienen esos mayores ingresos o los patrimonios más elevados, eliminando exenciones, nivelando como los campos el campo de juego para que todos que tengan los mismos niveles de ingresos contribuyan de manera similar o igual, que eso es deseable. Pero lo que planteamos es que toca conocer el detalle de esa reforma, mirar cómo se estructuran esas tarifas progresivas para mirar si efectivamente se puede llegar a ese nivel de recaudo. Y lo que le decía, de los mismos estudios que ha hecho los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayor fuente de gasto fiscal o de ingreso que deja de percibir el Estado proviene del IVA, de esas exenciones que hay en el IVA, y eso pues sin duda es lo que ayudaría a terminar de completar esa pero usted ya vio lo que pasó en Colombia cuando intentaron mover un poquitico el IVA. Ahora, Alejandro Gaviria o José Antonio Campo, acaba de ver usted al doctor Bonilla comentándonos y prácticamente dándonos a entender que alguno de ellos dos sería el ministro de Hacienda. Por supuesto no lo sabemos, pero ¿sería uno o sería el otro? Según lo que dijo hoy en Noticias Caracol el doctor Bonilla. ¿Cree usted que la economía estaría en buenas manos si el ministro de Hacienda es alguno de estos dos personajes? Mire, Víctor, lo más importante es que sea una persona que tenga las capacidades de dar discusiones desde el punto de vista técnico y que pueda generar consensos en el ámbito político, que eso es lo que se requiere. Y estos dos nombres que están en la mesa pues cumplen con esas expectativas. Lo importante es que este anuncio lo haga muy pronto el presidente electo, el doctor Gustavo Petro, precisamente para generar tranquilidad en el mercado, para dar unas señales de estabilidad y que la economía quede en manos de un economista que es capaz y que sabe dar discusiones técnicas, que tiene experiencia en el sector público y que conoce los problemas que enfrenta el país, que ya los hemos mencionado y que de alguna manera ya están diagnosticados. Esto viene de un diagnóstico que se ha puesto sobre la mesa desde hace varios años y en ese sentido ese sería lo que buscaría el mercado, la comunidad académica y la comunidad económica, el mundo empresarial, de ese nombre que sea el nominado para ocupar esa tan importante cartera. Bueno, ¿vio usted lo que ocurrió ayer con las acciones de Ecopetrol? Se desplomaron un 12%, hoy volvieron a bajar, no tanto, pero nos dicen algunos analistas que más por un tema asociado con la caída del petróleo a nivel internacional. Pero bueno, hay preocupaciones sobre Ecopetrol y eso se siente en el ambiente del mercado. ¿Qué opina usted de estas declaraciones del doctor Bonilla sobre el rumbo que podría tomar la petrolera, que de pronto ya no sería tan petrolera, sino una compañía energética, por decirlo de alguna forma, que se mueva en negocios distintos al petróleo? Pues Víctor, ahí son dos temas. Lo primero es que efectivamente por este nivel de incertidumbre y tomando como referencia algunas de las declaraciones que ha dado el equipo económico y el mismo presidente electo, el doctor Gustavo Petro, sobre el futuro de la exploración en Colombia o de las actividades extractivas, pues eso sin duda se ha visto reflejado descontando algunos temas internacionales, en la volatilidad y en la variación negativa que ha tenido la acción de Ecopetrol. En estos 2 días se han acumulado pérdidas cercanas al 15%. Y eso, importante que lo tengamos en cuenta porque no solo es el Estado colombiano el socio mayoritario, sino que hay millones de colombianos que son dueños de las acciones y que patrimonialmente han visto afectado el valor de esas acciones
pues con anuncios de este tipo. Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta son dos temas. Lo primero, Colombia ya ha dado un paso importante en términos de transición energética. Seguir avanzando en ese camino es deseable y se puede hacer, y Ecopetrol pues ya ha empezado a jugar un papel importante en ese sentido. Y lo segundo es que tenemos que hacer ese avance en términos de transición energética de manera responsable, teniendo en cuenta las necesidades colombianas, no solo en términos fiscales, porque el sector extractivo genera grandes ingresos tributarios, como hablábamos hace un instante, grandes fuentes de regalía para las entidades territoriales, grandes fuentes de empleo, y eso, digamos que si frenamos la exploración, tendríamos, digamos que, alguna capacidad de tener unas reservas para unos años, pero digamos que eso no es consistente con lo que requiere el país y con lo que ese sector genera. Entonces, tenemos que seguir avanzando, a hacerlo de manera responsable, tener en cuenta que todos estos mensajes generan unos impactos importantes en la valoración de las acciones, el valor en bolsa de estas compañías como Ecopetrol, y tener en cuenta que hacia adelante tendremos que seguir avanzando de una manera importante, recorriendo ese camino que ya ha empezado a dar Colombia. Colombia ha sido muy activo en términos de ese proceso de generar fuentes no convencionales, no renovables de energía, y pues ahí seguir por ese camino. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Por supuesto, seguiremos hablando. Feliz noche. Gracias, Víctor. Buenas noches para todos los televidentes. Un gran abrazo. Reacciones entonces a los primeros anuncios en materia económica del nuevo gobierno. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuántos cargos directivos en el Estado son ocupados por las mujeres? Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Uno de los temas álgidos que deberá enfrentar el nuevo gobierno es el de las pensiones, pues así lo prometió en campaña. Aunque algunas consideraciones se hicieron durante la contienda electoral, ahora todo el tema deberá ser confrontado con la realidad, con las verdades posiblemente, con análisis técnicos y con el Congreso de la República. Doctor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y director de Econometría, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Estaba yo hablando ahorita con personas de ANIF y me comentaban sobre la importancia de la reforma tributaria. Yo quiero hacerle la pregunta a usted, si es más importante arrancar por la tributaria o por la pensional, o qué tan prioritaria es la pensional. Yo diría dos cosas frente a esa pregunta, Víctor. Lo primero es, la tributaria es muy urgente. Sin embargo, digamos, el mismo marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno, el ministro de Hacienda actual, hace unos 15 días, muestra que gracias al aumento del precio del petróleo hay un tiempo de respiro, una ventana de tiempo de respiro para hacer la tributaria, que eventualmente no es necesaria en el 2023, sino en el 2024, aunque toca estar muy alerta. Eso por un lado, entonces puede esperar. Por otro lado, el tema de pensiones, más que un tema financiero, es un tema social, y es un tema que está atado más que solo al sistema pensional, al mercado laboral. Entonces, socialmente yo creo que sí es urgente no solo pensar en la pensional, sino pensar en la pensional atada a una laboral que aumente el empleo, que genere empleo, obviamente empleo productivo, pero empleo formal y empleo que le permita a las personas construir ese futuro de la pensión. Entonces, creo que eso hay que sopesarlo muy bien. Creo que la tributaria es urgente, pero la pensional y la laboral también son urgentes. O sea que podríamos estar hablando de dos en uno, dos reformas al tiempo. Claro que sí, Víctor, porque en realidad, digamos, de todas las discusiones que se han tenido sobre el tema pensional, el reto más grande pensional es la baja cobertura. Solo 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia tiene pensión, es decir, el 25% tiene pensión. Pero ¿cuál es la razón de eso? Que solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza. Es decir, el 33% de los trabajadores cotiza, y como el trabajo es tan volátil entre formalidad e informalidad, no alcanzan a cotizar todo el tiempo. Por eso la cobertura pensional es tan baja. Si el gran objetivo debería ser aumentar la cobertura pensional, pero para eso toca ver cuáles son las fallas en el mercado laboral
para ajustar Claro. esas fallas, que las personas puedan cotizar y ahí sí pensionarse. Claro. Ahora, el doctor Petro y su equipo, dentro de sus primeros pronunciamientos, han dicho que para llegar a estas reformas hay que lograr una gran concertación después de una gran conversación nacional. ¿Qué tan fácil es llegar a puntos de acuerdo? Porque sí, reformas tributarias hemos tenido muchas, ¿no? Casi que cada año en Colombia, pero yo no recuerdo cuándo se hizo la última pensional. Claro que sí, digamos, la pensional en general es de mucho más largo plazo. Cuando uno hace una reforma pensional tiene que pensar en un sistema y en una ley que regule un sistema que se va a demorar 30, 40 años existiendo. La última grande fue la Ley 100 del 93. Estamos hablando de 30 años. Entonces, toman mucho más tiempo, son de más largo plazo y por eso toca discutirlas también. A mí me parece que el actual presidente, Gustavo Petro, había planteado una reforma pensional relativamente adecuada, que es la reforma pensional de pilares, que mucho ya se ha discutido en el país. Sin embargo, yo creo que el punto de discusión está, dado que el régimen de prima media del de ahorro individual se vuelven complementarios, ¿a qué nivel se vuelven complementarios? Cuando era candidato, el presidente Gustavo Petro dijo que tenían que ser los primeros 4 salarios mínimos de los colombianos en Colpensiones y el resto en ahorro individual. 4 salarios mínimos desde mi punto de vista es muy alto. Pero digamos hay algo positivo en la reforma de pilares y toca discutir ese nivel. Pero digamos que eso lo que ayuda básicamente es saber dónde hay problemas financieros. Estar en Colpensiones o en los fondos privados en realidad no ayuda en nada a aumentar la cobertura. Y por eso toca dar el paso, a pesar de una reforma laboral. Lo que más conozco de la propuesta del actual presidente Gustavo Petro en el mercado laboral es el empleo garantizado. Esa línea puede ser muy costosa fiscalmente, necesitaría una reforma tributaria mucho más grande además, y no sería empleo muy productivo. Entonces yo creo que por eso la invitación sería también a discutir una reforma laboral. Esa es más difícil que la pensional inclusive. Pero ¿cómo así? ¿Usted entendió de la propuesta laboral del doctor Gustavo Petro? Porque se dijo por ahí textualmente en su programa de gobierno, por lo menos el que estaba colgado durante la campaña, que el Estado actuaría como último empleador. ¿Eso usted lo interpreta como darle trabajo a todo el mundo, que no exista desempleo en Colombia y que el Estado sea quien pague esos salarios? Lo que yo entendí es que es empleo garantizado para los desempleados en Colombia y el Estado pagaría ese empleo. Y yo creo que es un tema muy difícil porque, como la misma OECD lo dijo, una de las trampas de América Latina de Colombia es la baja productividad laboral. Entonces, si hacemos un empleo que es improductivo, generando además más gasto fiscal, tendríamos problemas. Yo creo que es necesario irse al mercado laboral y entender cuáles son las necesidades del mercado laboral para que haya un mercado laboral, más bien para que haya trabajadores más productivos. Esto no es un ataque a los trabajadores, es más bien una reflexión para la formación para el trabajo. Trabajadores más productivos que le ayuden a las empresas a crecer. Si son productivos y le ayudan a las empresas a crecer, su salario puede crecer y además serían trabajos formales, podrían cotizar y podrían pensionarse. Por eso la laboral y la pensional es tan importantes hacerlas casi que unidas. Puede que se hagan separadas, pero con una visión integral. Por eso le estoy preguntando de una cosa y de otra al tiempo, temas laborales y temas pensionales al tiempo. Ahora, volviendo al pensional, ¿no le disgusta entonces a usted esa propuesta de una reforma de pilares, en donde prácticamente quienes coticen o ganen por debajo de 4 millones de pesos obligatoriamente estarían en Colpensiones? ¿Cuál reparo puntualmente tendría usted ahí? Ese punto de los 4 salarios mínimos o de los 4 millones de pesos. Varias razones por esto. Una, solo menos del 10% de los trabajadores ganan 4 millones, ganan por encima de 4 millones. Lo que quiere decir que el papel de los fondos privados se reduciría muchísimo. Se podrían quebrar, ¿sí? Claro, desaparecerían. Serían mínimos, digamos, su papel sería mínimo. En segundo lugar, 4 millones de pesos, cotizar sobre 4 salarios mínimos. Obviamente uno cotiza un peso ahora, eso es una deuda mayor del Estado, entonces genera mayor gasto público en el futuro. Por eso no debería ser 4, sino como se había propuesto originalmente en el gobierno del presidente Santos, un salario mínimo. Y en tercer lugar,
las pensiones de Colpensiones dan subsidio a todas las pensiones. El pago de pensiones o la liquidación de pensiones da subsidio a todas las pensiones, a la de un salario mínimo, a la de 2, a la de 3, a la de 10, todas reciben subsidio, pero mientras más alto es el salario, más alto es el subsidio. Es decir, una persona con 4 salarios mínimos, con una pensión de 4 salarios mínimos, tiene un subsidio mayor que una persona con una pensión de 1 salario mínimo. Eso quiere decir que es regresivo, a los que más tienen, más se les da. Entonces dejarla en 4 es muy difícil. Por eso, insisto, los pilares están bien. Lo importante es discutir a qué nivel estaría en Colpensiones y a qué nivel en ahorro privado. Desde mi punto de vista, lo más aceptable o la más razonable, es a 1 salario mínimo. Entiendo. Doctor Olivera, pensando un poquitico en 20 años, en 15, en 30 años, porque si usted me dice que casi el 90% de la gente que está hoy en los privados se iría para Colpensiones, significa que en algún momento el Estado tendría que pagar las pensiones del 90% de los colombianos que estén en el sistema. ¿Eso es posible fiscalmente en algún momento? Digamos, sería posible en la medida que haya recursos, lo que implica también una reforma tributaria más grande y eventualmente reformas tributarias más grandes poco a poco, a menos que lo que se haga sea ajustar los parámetros de las pensiones. Es decir, a medida que la deuda va creciendo, el valor de las pensiones puede bajar. Socialmente muy difícil, pero hay países que lo hacen. Por ejemplo, en España hay un sistema pensional como el de Colpensiones, el régimen de prima media, se llama régimen de reparto, Víctor, pero con unos principios, digamos, hechos de una manera muy inteligente y muy bonita. Existe lo que se llama el pacto de Toledo. El pacto de Toledo es un pacto que hicieron en un pueblito que queda cerca de Madrid, que se llama Toledo, en donde hay 12 principios de la seguridad social. Y estos 12 principios dicen, por ejemplo, que tiene que ser sostenible financieramente. Y si no es sostenible financieramente, el gobierno tiene que hacer los ajustes necesarios para que sea sostenible financieramente. En muchos casos es subir la cotización, subir las semanas de cotizar. Pero digamos, bajo ese principio se van ajustando casi que automáticamente esos parámetros. Entonces, de todas maneras, en eso se puede pensar. En Colombia es mucho más difícil por su cultura democrática y política, digamos, llegar a pactos como el de Toledo, pero sí se puede pensar en mecanismos automáticos en el futuro que permitan de todas maneras que se ajuste a medida que la deuda va creciendo. La otra opción es, obviamente, pues cada vez que se necesita una reforma tributaria y más impuestos. Yo creo que lo más adecuado es no entrar con 4 salarios mínimos, sino con 1, que ayuda a las finanzas públicas, que quita la regresividad, que le da el mismo subsidio a todos, porque a todos recibiríamos un subsidio a nuestra pensión de 1 salario mínimo, y que no genera tanta deuda para el futuro. Ya le entiendo entonces mucho mejor su reflexión sobre mover el pilar un poquito para abajo, le entiendo por temas financieros, en fin. Doctor Olivera, como siempre un gusto hablar con usted y entender mucho más de nuestro sistema pensional. Víctor, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Otra de las reformas prometidas en campaña por el hoy presidente electo Gustavo Petro. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué dice la encuesta de FENALCO sobre el Día del Padre. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 46%, y corresponde a los cargos directivos que hay en el Estado y que están ocupados por mujeres. Eso significa casi 4.000 cargos directivos. El estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó entre 2.406 entidades públicas y muestra un avance significativo en la equidad de género en ese nivel de empleos del sector oficial. Y la Superintendencia de Sociedades reveló hoy un informe sobre las empresas que más vendieron, las que tienen más activos y las que tienen más patrimonio. Juan Fernández nos cuenta datos muy interesantes y nos hace un resumen de este informe de las Supersociedades. Veamos. A esta hora les traigo la noticia económica del día. La Superintendencia de Sociedades presentó hace pocas horas los resultados de las 1.000 empresas más grandes del país, que se basa en los ingresos operacionales de estas al 31 de diciembre de 2021.
Los ingresos de esas 1.000 empresas alcanzaron en su conjunto los 908 billones de pesos en 2021, un crecimiento de 30,3% con respecto al año 2020. Los activos del total de las empresas más grandes totalizaron en 1.304 billones de pesos. Asimismo, esas empresas reportaron ganancias por 98 billones. Los macrosectores, comercio y servicios, aportan la mayoría de los ingresos operacionales, 264 y 254 billones de pesos respectivamente. El principal aumento de las ganancias se presentó en el sector de minería e hidrocarburos, que alcanzaron los 28,3 billones de pesos el año pasado. Y ahora sí, veamos el ranking de las empresas más grandes de Colombia. En el primer lugar, Ecopetrol, con ventas por 84,9 billones de pesos. Le sigue Terpel, con 17 billones. Tercer lugar para la refinería de Cartagena, con 15,5 billones de pesos. La compañía Claro, con 14,6 billones de pesos, ocupa la posición número 4. Y Almacenes Éxito, la quinta, con 13 billones de pesos. A estas empresas le siguen en el ranking Empresas Públicas de Medellín, La Nueva EPS y Cova Colombia. Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Se calmaron bastante los mercados frente a la agitada jornada que tuvimos ayer tras el resultado electoral. Tasa representativa del mercado para mañana, prácticamente estable, será de 4.026 pesos con 52 centavos. Cayó muy poquitico. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una reducción de 2,54%, se ubicó en $111 con 74 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.273.000 pesos por carga, se acerca a máximos históricos. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,87%, inferior al retroceso que tuvimos en la jornada anterior. La acción más valorizada, Grupo Éxito, con una ganancia del 4,70%, y la acción que más cayó fue la del BAC Holding International, una compañía del Grupo Aval, que tuvo un retroceso del 6,71%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Fenalco realizó una encuesta sobre el Día del Padre, que, recuerde usted, se movió una semana por las elecciones y se celebra el próximo domingo. El 83% de los encuestados planea celebrar ese día de manera especial. El comercio espera un incremento en sus ventas del 30%. El gasto por regalo para papá variará entre 50.000 y 300.000 pesos aproximadamente. Y las categorías más buscadas son ropa, calzado y accesorios. Después están perfumes y licores para los padres, aunque algunas personas respondieron que le darán a su papá dinero en efectivo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.